Hola, empezaremos lo que es el montaje y empezaremos una vez comprado la placa, el procesador, las memorias, todas las partes para el montaje. Antes de introducir la placa madre en la carcasa, pues vamos a montar lo que es el procesador, las memorias y el ventilador disipador dentro de la placa. Eso es lo primero, para que no tengamos dificultad después de instalar esos componentes si es que hemos puesto primero la carcasa. Bien, esta es una placa MSI. Bueno, ya vemos ahí las ranuras de la RAM, el zócalo, eh, los slots PCI, ¿ya? Entonces, vamos a empezar pues. Lo primero de todo, vamos a colocar el microprocesador. Levantamos la palanca. Aquí tenemos el microprocesador. Este microprocesador pues es un microprocesador con pines. Ahora actualmente ya no viene así. Para encajarlo hay que encajarlo de forma correcta, ¿vale? Para no doblar los pines, ¿ya? El zócalo suele tener una pista, ¿ya? Que va de acuerdo con los pines del microprocesador. Entonces lo vamos a insertar. Ahí va, ¿ves? Encaja perfectamente, como lo podéis ver. Damos abajo la palanca y ya lo tenemos. Luego vamos a colocar ahora el disipador ventilador. Aquí lo tenéis. Este es el ventilador disipador. ¿Ya? No es tan fácil de colocarlo. Para mí este es un sistema un poco arcaico, ¿ya? Pero este es un modelo antiguo, ya, que va con memorias DIN, que es, ya, las memorias DIN DDR. Ahora tenemos DDR4. Vale, vamos a colocarlo. Es un poco complicado, pero lo haremos. A ver, vamos a colocar, ¿vale? Vamos a un lado primero. Vale. Luego al otro lado tenemos que ver que encaje bien. Vale, ya, libre. Está encajado de este lado y luego de este otro lado. Ahora simplemente hacemos presión con la palanca y ya está sujeta, ya está firme, ¿ya? Luego conectamos lo que es la parte eléctrica del ventilador a la placa, porque luego un cable de la fuente de alimentación dará alimentación en voltios a la placa y esto empezará a girar. Bueno, una vez encendido el ordenador, ya lo tenemos. Ahora vamos a proceder a colocar en estos zócalos, en estas ranuras de RAM, lo que son las tarjetas RAM. Aquí lo tenéis, memorias DIN DDR400, ¿ya? Compatible lógicamente con la placa. La placa solo soporta hasta DDR, inclusive tiene un puerto SATA, imagínense. En su tiempo esta placa fue fenomenal. Vamos a colocarlo. ¿Cómo se coloca? Hay que colocarlos de acuerdo, o sea, las muelas tienen que encajar en las ranuras de la rama. ¿Ya? Ahí va. Esto abierto. Y luego hacemos presión. ¿Ya? Hacemos presión. Si vemos que no encaja bien, vale, vamos a colocarlo nuevamente. Esto hay que tener muchísimo cuidado. Vale, ahí de un clip, ¿lo ven?
solo se ha puesto. Eso es muy importante para no dañar las memorias. Este igualmente. Ahí va. Vale, está encajado. Ya están colocadas las memorias. No es tan complicado lo que es el montaje si tenemos cierto conocimiento de lo que es montaje y mantenimiento de ordenadores. Bueno, ya tenemos lo que necesitamos y bueno, ahora en el segundo vídeo vamos a colocar lo que es la placa pues en la carcasa. La montaremos ya en la carcasa clónica. Y para montarlo en la carcasa clónica tenemos que utilizar esta pulsera, la pulsera antiestática, ya, para no dañar los componentes internos del ordenador, de los componentes internos que lleva la carcasa. Bien, vamos a empezar con el segundo vídeo, lo que es el montaje de la fuente de alimentación y la colocación de la placa en la carcasa. Bien, lo primero de todo vamos a colocarnos lo que es la pulsera antiestática para no dañar los componentes internos del ordenador. Bueno, esto evita dañarlos, esto hace tierra en la parte metálica de la misma PC, entonces toda la descarga pues la hacemos en la parte metálica del aparato del chasis. Ya, es una descarga porque llevamos electricidad. Bien, miren, ahí está la pulsera antiestática, ¿vale? Vale, pues vamos a proceder a la colocación de la fuente de alimentación. Vamos a colocarlo, a ver, de tal manera, vamos a colocarlo por aquí. Bien, esta es la fuente de alimentación. Esto es una fuente de alimentación vamos a ver de cuánto. Aquí está, donde lo tenemos ya, 350. Ahí está. Es una fuente de alimentación antigua, ¿ya? Hay ahora el doble o más. No es tan complicado colocarlo. Vamos a colocarlo. ¿Ya? Hay que tener cuidado, ya le he dado un golpe. Bueno, esto es una fuente de alimentación antigua, ¿no? Bien. Vale. Emplearemos pues un desarmador pues imantado. Es muy importante tener un desarmador imantado por si se nos cae algún perno o algo. ¿Ya? Bien, vamos a proceder a su colocación. Primero lo colocamos así manualmente y luego ya le hacemos presión con los... ¿Ya? Bien, está. Lo atornillamos. Que haga presión. Y con otra más será suficiente. Vale, ahí lo tenemos, miren. Hacemos presión. Ya está. Está puesto, ya está colocado. Ya tenemos la fuente de alimentación colocada. ¿Veis cómo queda? Ya está colocada. Aquí tenemos los cables. Y estos son pues los cables del panel frontal de la carcasa. Ya, esto es lo que vemos aquí. Bien. Bien, como podéis observar, tenemos la carcasa echada para poder montar la placa madre.
Ya tenemos puesta pues la pulsera antiestática, que es muy importante. Hemos girado los cables de la fuente de alimentación, los cables del panel frontal de la carcasa, para tener espacio y poder colocar la placa. Pero algo muy importante, que antes de colocar la placa tenemos que tener esto colocado. Nos vendrá en la... ¿Lo veis? ¿Ya? Esto es, digamos que son las hembras de la... donde quedará atornillado la placa. Ya está colocado ya. A ver, vamos a ver si lo colocamos otra vez. Lo he sacado para que lo observéis. Ahora no sé. A ver cómo esto. Vale, ya está. A veces es un poco complicado, pero bueno, es muy importante haber colocado en los puntos exactos donde irá atornillado pues la placa, y donde estará centrado ya para la parte trasera de lo que será pues el ordenador. Bien. Ahora vamos a proceder pues a colocar lo que es la placa, y tiene que encajar perfectamente. ¿Ya? Aquí veis la placa que está como la habíamos montado. ¿Ya? Vamos a dejar aquí un momento. Vamos a colocar con... ¿Ya? Es muy importante tener muchísimo cuidado con... La vamos a coger de aquí. ¿Ya? De tal manera que encaje. Ahí está, con las ranuras. ¿Lo ven? ¿Ya? Ahí está, encajado perfectamente con la parte trasera del ordenador. Y miren, está listo para atornillar. Ya está listo para atornillar. Ya todo. Eso es muy importante, ¿vale? Que encaje bien y perfectamente en la carcasa. Que lo que son las hembras, lo que va a sostener a la placa, esté bien colocado según los orificios de la placa, ya donde se atornilla la placa. Es muy importante. Luego procederemos a atornillarlos y quedará fija la placa. Bueno, ahora vamos a colocar los tornillos como lo habíamos previsto anteriormente. Bueno, ya he colocado algunos, pero para no demorar mucho el vídeo. Pero como ven, si tenemos unos desarmadores imantados, es muy difícil que se nos caiga adentro. Es muy importante tener esta herramienta. Ya, vamos a terminar de colocarlo. Hay que hacerlo con mucha delicadeza para no estropear la placa. Ya, con mucha concentración, con los 5 sentidos. Ya, porque claro, una placa cuesta dinero. Bien, este es el último ya. Y no os olvidéis la pulsera antiestática. ¿Ya? Está, todos. Bien. Ya está sujeta. Como podéis observar, lo vamos a girar más o menos para que puedan visualizar. ¿Ves? Ya no se cae, está sujeta. Y así es como tiene que estar. Bien, ahora vamos a proceder a la conexión de los cables del panel frontal
de la carcasa. Bien, aquí tenemos, como podéis observar, todo lo que es la conexión de la parte frontal de la PC hacia la placa, ¿no? Tenemos los power LEDs, ¿ya? Luego tenemos el reset y tenemos el HD de LED, ¿no? Si es que, bueno, cada uno tiene una función particular. Vamos a proceder a conectar lo que es el power LED, ¿ya? Lógicamente que esto ya antes has tenido que observar el manual de la placa. Es muy importante leer lo que es el manual, si no, no podemos conectar lo que es la a ver, vamos a ver, aquí hay un pequeño lío, ya, lo que no lo vamos a colocarlo aquí, vamos a ver si nos va bien ahí. El manual de la placa, para poder conectarlo correctamente esto. Vale. Ahí está. El LED está conectado. No lo podemos visualizar bien desde este punto de vista, pero claro, sabemos que va ahí porque ya se ha leído antes lo que es el manual de la placa base para las conexiones de los cables del panel frontal de la carcasa hacia la placa. Luego tenemos el HD de LED que nos indica el funcionamiento del disco duro. Lo primero que hemos conectado ha sido el encendido del ordenador, que nos indicará ya el encendido. Vale, ya está. A ver, vamos a ver si está bien. Sí, está perfecto. Bueno, y luego viene lo que es el reset, el botón de reset. ¿Ya? A ver, vamos a ver si lo tenemos bien conectado. No. Vale. Bien. Ahí lo tenemos ya conectado, como lo podéis ver, según el manual de la placa. ¿Vale? Luego, tenemos el micro SW. Vamos a ver si lo logramos conectar, pero simplemente esto es un sensor de antiintrusos. Ya, pero no lo vamos a conectar, ya no lo vamos a conectar porque cada vez que vamos a abrir lo que es la carcasa pitará, ya, y a veces, bueno, es lo que dicen, hay incompatibilidad con el encendido del ordenador, ya. Esto es, acuérdense, es un sensor anti intrusos, ya, y va conectado aquí, ya, según el manual de la placa. Y por último tenemos lo que son los puertos USB. Vale, ahora por último tenemos estos conectores que están un poco complicados, pero lo vamos a conectar, ¿vale? A ver, esperemos que nos salga perfectamente bien. Ya lo vamos a conectar a este según el manual, ¿vale? Como sabéis, hay que tener muchísimo cuidado con los pines. El otro, los data van juntos, ¿vale?
Vale, ya está. Y ahora el otro, el mismo procedimiento. Estará un poco más complicado, pero tenemos que ponerlo. Ese es el reto. Vamos a ponerlos. Uno a uno mejor, para no dañar los pines. Ahí va uno. Y los datas, como podemos observar, ¿ya? Hay que tener muchísimo cuidado con esto. No sé si lo vamos a conectar de una vez los cuatro. A ver. A ver si podemos conectarlos de una vez los cuatro. Vale, lo hemos logrado. Así tiene que quedar los paneles, la conexión del panel frontal del ordenador. Ya, aquí los sensores, el otro sensor, bueno, este sensor está desconectado porque no nos sirve para nada. Vale, ya tenemos la conexión de los cables del panel frontal a la placa, la fuente de alimentación, ya la mainboard, la placa atornillada. Luego vamos a proceder a la conexión de los cables de la fuente de alimentación con el resto de componentes internos. Vale, vamos a proceder pues a seguir con los siguientes componentes. Vale, pero lo primero de todo vamos a conectar lo que es la alimentación para la placa, ¿ya? Este es un conector de 20 pines, ¿vale? Vamos a proceder a conectarlo, ya, para que le suministre una corriente continua, ya, porque la que entra hacia la fuente es una corriente alterna y la que sale de la fuente de alimentación es una corriente continua. Vale, vamos a hacer presión. Vale, ya está. Y luego este conector de 4 pines ya está diseñado exclusivamente para los microprocesadores. Lo vamos a conectar, se encuentra al lado del microprocesador. Vale, ya está. Bien, ahora vamos a proceder a colocar lo que es la lectora. La lectora lo vamos a colocar de esta manera, ¿vale? Colocamos la lectora, ya lo atornillaremos, ya, y luego vamos a colocar el disco duro. Este es el disco duro, es un disco duro magnético, ya un disco, no es un disco sólido, es un disco duro magnético. Bien, vamos a atornillar la lectora, ya vamos a sujetarlo para poder hacer las conexiones. Vamos a sujetarlo bien. A ver, parece que no encaja bien, pues entonces vamos a sujetarlo. A ver si de esa manera. A ver si va aquí.
ser el perno adecuado. A ver, vamos a comprobar con otro, porque los pernos varían muchísimo. Vale, este. Lo sujetamos bien y ya está corto. Ahora vamos a proceder a colocar el disco duro. Este es un disco duro de 80 GB, un disco antiguo. ¿Ya? Vamos a colocarlo en la bahía. Hay diferentes medidas en esto. Vamos a colocarlo. Es muy importante que el disco duro esté fijo para que los discos o los discos no se muevan internamente. ¿Ya? Bien, vamos a sujetarlo antes de proceder a la conexión de información y a la conexión eléctrica. Vale, ya están sujetos. Vale, vamos a proceder, lo primero de todo, a la conexión de la información. Lo primero de todo, la lectora. Lo vamos a colocar en el ID2, ¿vale? El ID1, el ID2, ¿vale? Vamos a proceder a la conexión de estos. Aquí están los conectores. Estos son los antiguos cables flat, ¿ya? Eran más gruesos, más voluminosos y ocupaban mucho espacio dentro de la carcasa. Y a ver, aquí también vamos a conectarlo, como pueden observar. Aquí encaje perfectamente, ¿vale? Para no tener problemas a la hora del funcionamiento o de la configuración del setup. Bien, está conectado. Ahí lo podemos observar. Bien, luego vamos a proceder a lo que es el suministro de la corriente continua, ya desde la misma fuente de alimentación. Es muy importante. Aquí tenemos el cable ya de 4 pines. Esto también tiene que encajar muy bien. Ahí está, ya lo tenemos. Luego ahora procedemos a la conexión del disco duro en el ID1. Vamos a ver, aquí tiene una muesca, una especie de muela, ¿ves? Entonces eso también tiene que encajar de esa manera. A ver, lo conectamos primero aquí. Hacemos una pequeña presión. Ya. Me parece que no lo he conectado bien. A ver, vamos a ver. Ahora. Ya, ahí lo podemos observar. Es que también hay que tener mucho cuidado con los pines, ¿vale? Luego esto va al disco duro. Como pueden observar, pues ocupa demasiado espacio, ¿no? Pero ahora con los SATAs, pues es muchísimo más fácil. Hacemos la conexión ahí, ¿lo ven? ¿Vale? Y ahora el suministro eléctrico. Hacemos la conexión de la corriente continua. Vale, ya lo tenemos. Ya tenemos la lectora, el disco duro. Ya. Mientras menos espacio ocupemos y mejor refrigerada esté la carcasa, mejor. Ya. Bueno, esto es una PC antigua. Vale. Ahora la vamos a girar. Pesará aún más, lógicamente.
Vale. Ahí lo tenemos ya armado, todo conectado, la fuente, la placa, el microprocesador, el disco duro, la lectora, ¿no? La placa, el procesador, la fuente, todas las conexiones, la conexión del panel frontal del ordenador a la placa, las memorias, todo. Bueno, ya lo tenemos montado. Y muy importante, la pulsera antiestática. La probaremos, sí, la probaremos. Vamos a probarla, la cerraremos y conectaremos el monitor, el teclado del ratón y comprobaremos pues el encendido, ¿no? El encendido de este PC clónico. Bueno, ahí lo vemos, está en funcionamiento la PC. Ahí tenemos el cooler en funcionamiento, el microprocesador. Tenemos conectado ya el monitor, el teclado, el mouse, ¿no? Y estamos instalando pues el Windows XP. Ahí lo tenemos, el teclado. Como podemos observar, pues ya tenemos el montaje hecho. El montaje, ahora pues instalaremos el XP, ya que, como os dije, es una PC clónica antigua. Y como podemos observar, pues todas las instalaciones están tal como lo habíamos hecho. El disco duro, la lectora, el microprocesador, la fuente, ya. Ahí tenemos pues las conexiones, ¿no? El teclado, que es un PC2, el mouse, que es un puerto USB 2.0, y pues el monitor. Ahí lo tenemos pues en pleno funcionamiento. Bien, esto es todo. Esto ha sido pues un montaje de una PC clónica de hace algunos años atrás.